sea, la mejor forma de tener éxito, ya sea personal o empresarial, es imitando las buenas prácticas de la gente que ya ha tenido resultados. De como se dice, de los errores se aprende y las herramientas están al alcance. Así que no hay excusas, señores. Hay una cifra nacional que aquí en Perú, más del 70% de las pymes realmente no llevan una contabilidad formal. Reforzar la teoría de que los latinoamericanos pues somos una raza diferente, ¿no? Mezclar las finanzas personales con las finanzas de la empresa. ¿Qué tan crítico puede ser eso, Pedro? Separemos las cosas como estamos diciendo. Sí. La plata para el lado de la empresa y a nivel personal entiende desde lo más profundo de ti tu por qué, ¿no? Hoy en día la preparación es clave y la actualización es constante. Entonces tengo que construir en base a proyección. Yo no puedo hacer nada si no pienso en proyección. Errores que matan los negocios en LATAM. Más del 60% de las pymes en América Latina fracasan y quiebran luego de los primeros 5 años. ¿Por qué? El día de hoy, junto con Piero, vamos a analizar cuáles son los principales errores que están cometiendo las pymes y los negocios en América Latina y por qué están fracasando y qué podemos hacer para precisamente evitar estos errores y seguir creciendo con nuestro negocio. Piero, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Lucio? Un placer nuevamente estar en este espacio y poder conversar estos temas importantísimos para todos nuestros emprendedores. Así es, algo que es trascendental y justamente vamos a hablar de América Latina porque el emprendedor peruano es similar al emprendedor de Colombia, México. Nuestra cultura es bastante similar. Entonces hay prácticas, tanto buenas como no tan buenas, que pasan aquí, que se repercuten en otros países y tranquilamente las estrategias que podemos compartir se pueden utilizar en toda América Latina, ¿correcto? Claro que sí. En Latinoamérica, disculpa que te corte, Lucio, pareciera que es un patrón bastante similar en todos los países, ¿no? A ver, a nivel mundial, Latinoamérica, pues es Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Entonces, justamente también vamos a conversar sobre ciertos casos, ¿no? Que van a reforzar la teoría de que los latinoamericanos, pues somos una raza diferente, ¿no? Así es, tal cual, Piero, tal cual. Lo primero, primer bloque que me gustaría tocar a nivel de por qué fracasan los negocios en América Latina es la parte financiera. Creo que es una parte crucial en cualquier negocio, ¿sí? Y es trascendental analizar qué está pasando con el emprendedor a nivel financiero. ¿Qué es lo que piensas tú, Piero? ¿Crees que son los principales errores que tiene un emprendedor cuando empieza a lanzar un negocio o está operando un negocio a nivel financiero? Justo hace rato conversamos sobre ese tema, ¿no? El tema del dinero. Y es importante hacer una regresión a algo tan básico de la razón de ser de una empresa, ¿no? Podemos tener como empresarios propósitos interesantes, ¿no? Para satisfacer necesidades, solucionar problemas. Incluso las ONGs están clasificadas como empresas sin fines de lucro, ¿no? Correcto. Pero dentro del ámbito que es lucrativo, donde están la mayoría de empresas a nivel mundial, pues lo primordial es hacer dinero. Entonces no podemos hablar de que una empresa funcione como algo primordial teniendo presente hacer dinero sin que se controle o se sepa exactamente qué pasa con el dinero desde el minuto uno. Así que eso es algo que muchísimas personas, incluso yo, no he caído en el error de la cotidianidad, ¿no? De pensar de que ya después reviso mis números. Lo tengo apuntado, ya de ahí reviso el detalle general, ¿no? Mis ventas y todo. O el Excel con el cual apunté las primeras transacciones y ya nunca más lo volví a ver. Correcto. No, en una etapa inicial a veces un poquito minimizamos porque creemos que todo está acá, ¿no? Claro. Entonces, Nos confiamos, ¿cierto? claro, pensamos de no, ya voy avanzando, ¿no? Llega la hora de la hora, no tienes los números, no tienes la información y ya probablemente has perdido o se te ha escapado de tu bolsillo una gran cantidad, ¿no? Es cierto, es cierto. Y hay dos puntos muy importantes al hilo de lo que has dicho. Uno de los principales errores precisamente es no llevar una contabilidad adecuada. Es más, hay una cifra nacional que aquí en Perú, más del 70% de las pymes realmente no llevan una contabilidad formal. Entonces, qué difícil va a ser tomar decisiones si no tenemos claro cuánto estamos gastando, cuánto estamos ganando, qué tan rentable es nuestro negocio y qué tan estratégicas y eficientes son las decisiones que estamos tomando a nivel comercial. Entonces, es importantísimo el tema de medir. Y algo que también has comentado que es trascendental, que es un grave error de muchos emprendedores, es mezclar las finanzas personales con las finanzas de la empresa. ¿Qué tan crítico puede ser eso, Piero? Siempre he escuchado, y estoy seguro que tú también, la empresa no es tu caja chica. Así es. Es complicado a veces uno como empresario, como emprendedor, separar un poquito las cosas, ¿no? Pero tienen que suceder cosas, ¿no? Para que uno vaya aprendiendo. Sí he tenido oportunidad de que me pase eso, también he aprendido la lección
Y es algo muy común, bastante común, ¿no? A nivel Perú, a nivel Latinoamérica. Mezclar un poco las cosas. Incluso está muy descuidada o muy, digamos, perdida la cultura de que la empresa en un inicio, y esto puede sonar un poco cliché, ¿no? Mm, Pero es un cliché positivo, yo lo clasificaría como positivo. El hecho de que haz que tu empresa pueda a ti pagarte un sueldo, así seas el claro, dueño. claro. Entonces, digamos que con un concepto como ese, uno ya puede ir comprendiendo el hecho de separar un poquito las cosas. Mm, Así tú seas el dueño, sea tu negocio, pues tú tienes que, por tu trabajo, recibir una compensación. Y eso correcto. implica, pues, por supuesto, un análisis financiero inicial, ¿no? Separar las cosas, ¿no? Y entender que tú y el negocio son cosas separadas, ¿no? Tal cual, tener cuentas independientes, tener contabilidades independientes, por así decirlo. No podemos mezclar. O sea, no puede ser Ah, nuestra caja chica finalmente la empresa, ¿cierto? Sino, y creo que ese es uno de los principales errores, sí. y lo he visto en muchos casos, muchísimos casos, emprendedores aquí en Perú, conocidos que también tengo en otros países, que tienen esos problemas e inclusive se emocionan con las primeras ventas, se emocionan con las primeras ganancias que están teniendo. Y eso finalmente suele decantar en que fracasen y tengamos las estadísticas tan Claro. complicadas que tenemos con las pymes aquí a nivel de Latinoamérica. Otro punto que es trascendental y que es importantísimo es tener muy claro el detalle del flujo de caja y una proyección financiera. Normalmente cuando uno está empezando un negocio, estamos haciendo una inversión. Sea pequeña o grande, dependiendo del tamaño de tu empresa, hay una inversión inicial en el negocio. Es trascendental tener muy claro, además de la medición constante del flujo de caja, ingreso de egreso que vas teniendo progresivamente, tener muy claro cuál es la proyección de retorno a la inversión que estás haciendo. Si tú no tienes realmente una proyección clara a nivel financiera de cómo van a ser los próximos meses, a nivel de ventas, a nivel de gastos, a nivel de costos que vas a realizar, Totalmente. difícilmente vas a poder crecer como emprendimiento. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Se te van a ir los números. No vas a tener un control. Y finalmente va a decantar que le pasa lo que la mayoría de negocios les pasa a las pymes a nivel Latinoamérica y porque fracasan, que se quedan sin dinero. Claro. Se quedan sin dinero y finalmente tienen que quebrar. Se ha visto muchísimo. Es más, hoy día creo que vamos a compartir algunos casos de algunos negocios. Sí, te traigo unos casos hermosísimos, ¿no? A nivel Perú y a nivel Latinoamérica para que puedan ver que esto no es algo que nos pasa nada más a nosotros como pequeños emprendedores, sino también a las grandes empresas, ¿no? Así es, tal Y cual. importantísimo el uso de lo que mencionas. Por la parte financiera, pues que es la razón de ser del negocio, Mm, el control no es negociable. El control de los números, del dinero, no es para nada negociable, ¿no? El hecho de separar las cosas, las cuentas, como lo mencionas, no es algo trascendental. sí, y creo que esa debe ser la primera gran reflexión para cualquier emprendedor de una pyme, de un negocio en general o de cualquier empresa, independientemente del tamaño. Tenemos que tener un muy buen control de los números. Y no se necesita algo muy sofisticado, ¿eh? A veces es algo tan sencillo como un Excel, como lo has comentado, pero llevar el control detallado de cada gasto, de cada ingreso y tener claro realmente, oye, esta es la rentabilidad real de tu negocio y no la que quizás supones. Claro. Porque como dicen, finalmente cuando uno pone un negocio, resulta que las cosas suelen costar el doble de lo que pensabas y toma 3 veces más el tiempo que el que habías planificado. Entonces, es trascendental llevar una medición. El segundo bloque que quisiera tocar, a nivel de los principales errores por los cuales los negocios en la TAM fracasan, está muy relacionado con la parte del liderazgo. Y mencionamos nuevamente el liderazgo porque es trascendental. Algo que le cuesta muchísimo a un emprendedor cuando empieza, como normalmente no tiene una formación formal precisamente en cómo construir un equipo, es que le cuesta delegar las tareas y le cuesta realmente construir un equipo. Está muy mal acostumbrado a trabajar de manera muy autónoma, ¿cierto? A él hacer todas las actividades y le cuesta realmente gestionar a las personas que están trabajando en la empresa como tal. ¿Cómo ves el tema del liderazgo y qué crees que se puede hacer para mejorar esas situaciones en los emprendimientos aquí en Latinoamérica? Justo lo que conversábamos la vez pasada, tenemos una especie de autosuficiencia tóxica, ¿no? Mm, Que nos hace pensar que sin nosotros, pues no, las cosas no se pueden hacer bien. correcto. Entonces, eso es algo que se trabaja desde un nivel personal, ¿no? Con, digamos, meditación, ¿no? Y por qué no aprendizaje, ¿no? O sea, el liderazgo se ha convertido en una rama de vida o muerte para los negocios y a nivel personal, sea el profesional que seas. Así que por esa parte, pues es importante desarrollar como empresarios esa parte nuestra, ¿no? Porque al fin y al cabo es uno de los factores clave que permite a las empresas crecer. Ahora, hay que pensar también porque diría yo que la raíz del asunto es, ¿por qué haces empresa?
¿no? Mm, Es correcto. una cuestión, a ver, no es obligatorio que todo el mundo haga empresa. Así es. Y eso es un tema importante de tocar, ¿ah? Porque hoy en día se fomenta demasiado el emprendedor Así está de moda. al ser emprendedor, o sea, y no tiene que ser así necesariamente, ¿cierto? ¿Qué piensas? Claro que sí, o sea, es cierto de que todos podemos ser emprendedores, está al alcance de todos, ¿no? Al Correcto. final un doctor termina teniendo su clínica, un abogado termina teniendo su estudio, ¿no? Claro. No es obligatorio, pero siempre hay que reflexionar sobre nuestro porqué, ¿no? Correcto. Muchas veces está bien que la empresa tenga que hacer dinero, eso es básico, es parte de la teoría del mundo empresarial, pero tú como persona, o sea, tú como persona no solamente quieres hacer dinero. Correcto. O sea, ten claro que la empresa tiene que hacer dinero, pero tú busca algo más, ¿no? Porque si solo piensas en dinero, pues vas a descuidar cosas vitales como el liderazgo, el desarrollo, ¿no? El legado, que es una de las cosas más importantes. El legado a tu familia y a la sociedad. Es cierto. Entonces, separemos las cosas como estamos diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. La plata para el lado de la empresa y a nivel personal entiende desde lo más profundo de ti tu por qué. No, Correcto. nadie te obliga a hacer negocio, pero si Así es. quieres hacerlo, que sea un poquito más allá del interés solamente del dinero, ¿no? Es cierto, y hoy en día, y es más, en realidad, justamente si nace una empresa o la razón por la cual deberían nacer es porque una empresa busca solucionar problemas de las personas, busca servir a otras personas, busca ayudarlas con sus problemas, con sus necesidades. Entonces, no se debe perder ese enfoque servicial de las empresas finalmente, porque si uno lo ve demasiado lucrativo, está muy ceñido solamente a los números, no ve la parte humana del negocio, Ahí está, claro. difícilmente finalmente vamos a poder trascender también. Porque por muchas cosas, en primer lugar, la gente se da cuenta y no genera conexión con tu empresa, contigo, si siente que realmente eres una empresa muy fría o un empresario muy frío. Hoy en día hay mucha mala fama, por ejemplo, para ciertos empresarios que lo ven como que muy preocupados o excesivamente preocupados solamente por el dinero, con poco sentido de proyección social, Claro. con poco sentido de preocupación por los demás, por el medio ambiente, por la sociedad. Entonces, es trascendental también. Y finalmente creo que es parte de la realización del ser humano, como tú lo estás mencionando. Eso es fundamental. O sea, si bien es cierto, la dinero es importante, obviamente que sí, pero tiene que haber un porqué detrás más poderoso, más profundo, que realmente nos incentive a querer hacer negocios, ¿cierto? Claro que si nadie hace las cosas para estar frustrado, enojado, ¿no? O sea, uno quiere sentirse realizado y al final lo que uno es lo que proyecta hacia su gente, hacia sus equipos, ¿no? Es Correcto. importante por ese aspecto meditar, hacer una introspectiva y entender realmente por qué uno hace las cosas. Nadie está obligado a hacer empresa, pero si lo vas a hacer, separa las cosas y entiende a nivel global que trabajas con personas, ¿no? Sí, es cierto. Y es trascendental, alineado a lo que has comentado, entender si yo ya voy a ser emprendedor y naturalmente voy a tener personal a cargo, necesito aprender a liderar, a gestionar un equipo de trabajo. Hoy en día una de las principales razones también por las cuales fracasa un emprendimiento es por la alta rotación de personal. Y eso justamente se produce porque no hay un liderazgo fuerte, no hay una cultura organizacional, no están muy claros cuáles son los comportamientos de la empresa, las conductas bajo que se rigen, que precisamente es la cultura de la empresa. Cultura, claro. Entonces, eso es trascendental. Hoy en día se ve muchísimo, por ejemplo, en las empresas familiares. Hace poco vi una estadística que mencionaba que más del 40% de los emprendimientos familiares en Argentina, en la segunda generación, fracasan precisamente porque no ha habido una cultura organizacional sólida. ¿Y eso por qué? Porque no ha habido ese liderazgo fuerte de la primera generación. Entonces, es trascendental realmente. Si yo ya tengo un negocio, tengo que aprender a cómo construir un equipo. Tengo que aprender cómo realmente gestionarlo, porque finalmente va a ser el activo más importante de la empresa, lo que va a operar el negocio. Entonces, tengo que construir en base a proyección. Yo no puedo hacer nada si no pienso en proyección. Esto es trascendental. Uno de los principales errores también de por qué fracasa un negocio en la TAM es porque los emprendedores son muy reactivos y no trabajan en base a una proyección o a un plan estratégico con visión. Totalmente. Es trascendental que cada emprendedor tenga una visión muy clara y esa visión súper clara de a dónde apuntan, de cómo desean llegar y por esa estrategia, tienen que compartirla a cada miembro de la empresa. ¿Qué más sientes que nos está faltando a nivel de liderazgo, de gestión de equipos con los emprendimientos, con las pymes en la TAM? Justo estaba leyendo un contenido hace unos días, ¿no? Y me llamó un poco a pensar, ¿no? A ver, hablaban sobre la cultura empresarial. ¿Ya? A ver, cultura incluso se clasifica para lo que generalmente entendemos, porque, a ver, uno piensa en cultura y dice, pucha, ya, una empresa tiene cultura cuando hay, digamos,
cuando se siente bien trabajar ahí, ¿no? Ujú. Por eso tenemos, digamos, esquemas como el Great Place to Work, ¿no? Claro. Son, digamos, bases, lineamientos que hacen que una empresa sea un buen lugar para trabajar. Ujú. Pero cultura también es lo que no se dice, lo que no se hace. O sea, pensaríamos, esa empresa no tiene cultura, Mm. pero estamos equivocadas. Esa es su cultura. La cultura de, pucha, yo veo por mí mismo, Mm. no sé qué es, cuáles son los valores, Claro. ¿no? Proyecto indiferencia, no me dicen nada, no, el jefe es así, no le importa, Mm. llego tarde. Mm. Eso, el no tener cultura, es cultura. Al Correcto. final, eso es. Entonces, quitémonos la idea de que no, o sea, o soy esto o no soy. A la final es lo que no eres, termina siendo negativo y contraproducente. ¿Cierto? Cultura es hasta lo que no dices, ¿no? Entonces, revisando eso, pues dije, cuán equivocados o sesgados estábamos desde ese aspecto, ¿no? O sea, el liderazgo, que al final decanta en un impacto positivo o negativo, Mm. en la cultura ya últimamente no podemos decir o darlo por alto, ¿no? O sea, sí o sí es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No, es cierto. Y hay algo que quiero que se entienda porque a veces las pymes dicen, no, yo no puedo hacer eso porque Oye, es muy pues, costoso. O no, pero es algo tan sencillo. O sea, la mejor forma de tener éxito, ya sea personal o empresarial, es imitando las buenas prácticas de la gente que ya ha tenido resultados. Y en el caso empresarial de las empresas que ya han tenido resultados. claro. Entonces, hay muchas muy buenas prácticas que realizan las grandes corporaciones que se pueden replicar con muy bajo costo y que te pueden ayudar a crecer de una manera más vertiginosa, más estratégica, más estructurada. La parte de implementar una cultura organizacional para mí es trascendental, porque una cultura precisamente lo que genera es tener muy claro cuáles son las creencias, cuáles son los comportamientos, los hábitos que toda la organización debe tener para realmente avanzar de una manera clara. Ujú. Porque ahí es cuando, si no está clara la cultura, realmente cada quien hace lo que se les antoja, no tiene claro qué es lo que les rige, cuáles son los valores por los cuales tienen que transitar, y finalmente hay un desalineamiento terrible. Y eso se transmite a los clientes. Entonces, es trascendental implementar ya sea una pequeña cultura, pero hacerlo en tu organización. No importa el tamaño de tu pyme, de tu pequeña empresa, hay que empezar a instaurarlo. Y eso tiene que venir del liderazgo. Sí. Del dueño de la compañía, del dueño de la empresa. Entonces, es trascendental construir una cultura. Y como por ahí también había leído sobre el tema de la cultura. Cultura finalmente no es lo que está inscrito en la pared, sino que la cultura es lo que se escucha en los Sí. pasillos, Así es. lo que se siente, que se tiene que realmente sentirse, tiene que vivirse por cada trabajador. ¿Correcto? Muy bien, vamos a pasar a otro punto que también es trascendental y es una de las principales razones por la cual hay fallas y fracasos en los negocios en LATAM, que se relacionan mucho a la parte de marketing y consecuentemente a la parte de ventas. Se ha visto, hoy en día estamos con la era de la digitalización, ¿cierto? Ya negocio prácticamente que no está en redes sociales, que no está digitalizado, está destinado a fracasar, ¿cierto? ¿Cómo ves el tema de la digitalización, pero sobre todo las principales razones por las cuales están fallando o fracasando algunas pymes a nivel de Latinoamérica? A ver, lo que ha hecho la digitalización es poner a nuestro alcance herramientas a muy bajo costo. Correcto. Entonces tú puedes vender, como lo conversábamos el otro día, simplemente con un TikTok y un WhatsApp, ¿no? Yes. Y preparas comida en tu casa, en tu cocina, ¿no? Correcto. Más allá de los requerimientos legales, etc. Ujú. Ahora todo eso está al alcance a un costo muy bajo. Entonces, desde ahí ya es un punto que los emprendedores tienen que aprovechar. Así es. Ahora, si es que ya tienes un negocio que va avanzando, ¿no? Un pequeño negocio que estás con esfuerzo sacando adelante, Ujú. pues no puedes descartar el hecho de contar tu historia o proyectar lo que quieres solucionar o tu empresa como tal hacia la gente, hacia la comunidad. Ujú. Eso te hace estar en el radar, Claro. te hace marcar presencia, te hace ganar clientes, te hace contar historias y al final crear una comunidad que en base a lo que es la empresa, pues ayuda a que siga creciendo, siga logrando mayor alcance, mayores ventas, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho que soltaste es, ok, eso es importante, pero no pensemos que los likes van a ser al final dinero, ¿no? Correcto. Likes son likes, lo que se quiere es lograr ventas. Así es. Entonces, Sí. todo muy bonito, tengamos nuestra empresa en redes, a un costo muy bajo, pero hagamos que funcione, o sea, tengamos un propósito claro.
Los likes al final no pagan los sueldos, ¿no? Así es, tal cual. Y esto es importantísimo porque no, o sea, está muy bien que los emprendimientos, que las pymes en Latam se digitalicen, tengan redes sociales, empiecen a publicar su contenido, pero tenemos que ver el valor que obtengo de eso. Así es. De nada me sirve invertir haciendo mis videitos, teniendo un community manager que, bueno, publique, si no aprovecho eso. O sea, eso finalmente tengo que buscar cómo lo convierto en ventas. ¿Cómo obtengo el máximo beneficio de la inversión? Porque hay una inversión, así sea en tiempo, es inversión. Sí. Y como digo, no puedes solamente quedar, mira, tengo más seguidores, pasé en 1000K, 2K, etcétera. Ok, todo muy bien, ya en ventas, seguimos igual. No tiene sentido. Entonces, las redes sociales, el marketing digital es una gran oportunidad, definitivamente. Pero tenemos que enfocarlo muchísimo al tema de la conversión. El tema de que esto realmente apalanque en ventas más estratégicas, más eficientes y con mayores retornos de inversión. Entonces, es trascendental y lo he visto muchísimo porque es cierto, hemos dado un paso importante con la digitalización de pymes, pero siento que aún no está muy desarrollado la estrategia de una campaña de marketing para realmente concretar en ventas. No es Siento que hay una gran... enfocarse, ¿no? Correcto. Cuando hablamos de eso. Correcto. Algo que pasa muchísimo, creo, y que se ve reflejado en eso, es el tema de que aún no estamos teniendo en la práctica, quizás en la teoría sí, pero en la práctica, ¿cuál es nuestro cliente ideal realmente? ¿Por qué? Porque el plan de contenidos, los videos que subimos, los flyers, todo, tiene que ser muy dirigido, muy segmentado. O sea, yo no puedo estar publicando cualquier contenido por publicar. Tiene que ser muy estratégico eso. Y es más, tiene que haber también una secuencialidad lógica de lo que voy comentando de la empresa. Normalmente, ¿qué es lo que tengo que hablar? Cuando hago un plan de contenido estratégico en marketing, tengo que sentir, o la persona que lo lee o lo escucha, tiene que sentir de, oye, me están hablando a mí, están hablando de mi realidad, de mi situación, de mis problemas. Por eso normalmente uno debe tocar, pues, las necesidades que tiene tu cliente, lo que busca tu cliente, constantemente, progresivamente. Y como dicen, buscar vender sin vender. Eso es lo que tiene que hacer el marketing. Generar esa atracción para que realmente vayas construyendo una marca, una muy buena reputación, que finalmente decante en más ventas. Pero es trascendental tener una estrategia. No podemos simplemente, ya, creamos el Instagram, creamos el Facebook, por ahí un community manager que, sí publica así, porque sí, y listo. Si no, solamente nos quedamos con likes, ¿cierto? Claro que sí. Muchas veces confundimos a las redes sociales como una vitrina, ¿no? Lo que dices es cómo son las cosas. O sea, uno tiene que buscar rentabilizar al máximo. En este caso, el canal digital es una inversión, sea de tiempo, ¿no? Que queremos un retorno. Claro. Pero por eso tampoco tenemos que cegarnos y pensar que es una vitrina en la cual foto de venta, vendo, ¿no? O sea, también es parte de hablarle a tu cliente ideal, porque lo tienes ahí, en esos 5 segundos, ¿no? Claro. En el celular. Entonces, en esos 5 segundos puede entender la persona cuál es tu marca, qué quieres hacer, cuál es el mensaje que estás dando, ¿no? Entonces, al final es un conjunto de acciones que te van a llevar a la venta. Pero no bombardeemos, no pensemos de que ahí es una vitrina en la cual ofrezco mi producto a un precio súper bajo, ¿no? Eso ya quedó en el pasado, ¿no? Exacto, exacto. Sí, qué interesantes los temas. Y creo que estos son temas muy importantes. Hemos hablado de la parte financiera. No podemos descuidar las finanzas. Tenemos que tener muy claro todo el detalle, toda la radiografía de nuestro negocio a nivel financiero. Lo segundo, hemos hablado de la importancia de trabajar un buen liderazgo. Si tengas un equipo de una persona, 2 personas, hay que empezar a trabajar ese liderazgo y hay que empezar a construir un equipo fuerte, sólido, con una cultura organizacional, así sea pequeña, pero empezar a trabajar en proyección. De lo contrario, va a ser difícilmente que puedas escalar. Y lo tercero, hemos hablado de la importancia de hacer marketing estratégico, digital, pero teniendo mucho foco en la conversión, en la venta. Caso contrario, solamente vamos a ser influencers de papel, por así decirlo, y finalmente no buenos vendedores, buenos empresarios. Entonces, me parece buenísimo lo que hemos tocado hasta aquí. Ahora me gustaría, porque sé que has traído por aquí algunos casos interesantes. La tarea. Me gustaría que pudiésemos compartir, analizar, porque la mejor forma de aprender de negocios precisamente es estudiando, es analizando otros casos, ya sea de negocios exitosos, como aquellos que también fracasaron, para saber qué quizás no se hizo tan bien, que podríamos aplicar o evitar en nuestro negocio para seguir creciendo. Cuéntanos, Piero, ¿por cuál empezamos? Claro que sí. Mira, tengo un casito que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es algo que
No tenía marcado mi infancia, pero sí lo he podido ver en un comercial, en una propaganda bastante icónica de la sociedad peruana, ¿no? El tema de Polistel. Ah, No ok. sé si te recuerdas, vendían uniformes para colegios Sí. en Claro que general, sí, ¿no? claro que sí. Entonces, una empresa con más de 70 años, ¿no? Súper grande. Fabricaban, sí, claro, del grupo Romero fabricaban su tela, ¿no? Algodón, lana, Ujú. de muy buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Muy bien, tú sabes que ese tipo de empresas son bastante estables, ¿no? No hablamos de una pequeña empresa, Claro. que tenía alcance internacional, ¿no? En Brasil, Estados Unidos. A ver, ¿qué pasó? El primer golpe llegó el 2008, la crisis de Estados Unidos, de la bolsa, fue algo que les hizo perder negocio tanto en Brasil como en Estados Unidos, ¿no? Entonces Ujú. diría que solamente de tener operaciones internacionales fuertes, Brasil, Estados Unidos, se quedó únicamente en Perú. Eso fue el primer golpe, ¿no? Luego vino el tema de las importaciones. Ujú. Las grandes textiles o empresas simplemente que comercializaban ropa, pues empezaron a traer tela de Asia. Entonces las Ah, importaciones empezaron con fuerza. Entonces, ¿qué pasó con Polistel? Al ser un fabricante, pues obviamente si tienes empresas que compiten contigo con una materia prima mucho más barata, mm, pues van a comerte un poco de cuota de mercado, ¿no? claro, definitivamente. Entonces, lo interesante de esto es de que en un año, no antes de entrar a pandemia, que diría 2019-2020, llegó a perder, o sea, la venta también se vio afectada. Mm. Llegamos a un número de 90% de disminución de las ventas de 2019 a 2020. Ash. Entonces ya tienes una empresa que viene golpeada por la crisis de 2008. Tienes el tema de las importaciones, ¿no? Que compiten contigo empresas que venden el mismo producto, pero a un costo muy bajo. Mm. Tienes activos en una cantidad, pues, gigante, ¿no? Una planta en el Cercado de Lima gigantesca, ¿no? Que al final terminará liquidando. Es una empresa del grupo Romero, ¿no? Eh, entonces son varios factores, si te das cuenta, implica un análisis del entorno, ¿no? De factores externos, perdón, que si no, pues estás ahí al día con eso, pues pueden suceder este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces pensamos, las empresas gigantescas pues son imbatibles, son Ah, grandes dinosaurios, ¿no? Que no vas a poder tumbar, ¿no? claro. Tiburones. Pero mira cómo estos aspectos sí pueden llegar a desequilibrar tanto que pueden llegar a mandar una empresa a la quiebra, ¿no? Entonces tenemos ya esos tres escenarios, ¿no? Luego llegó la pandemia y fue ya lo que dilapidó el tema de Polistel. Finalmente fue ahí cuando llegó a quebrar la empresa. Sí, ¿no? Pandemia. Ahí ya simplemente tuvieron que liquidar los activos, ¿no? Y antes de eso, llegar a esa última etapa, lo que hicieron fue ya solamente comercializar, ya no producían, ¿no? Pero tenían una gran carga de activos. Ujú. Entonces, a ver, si podríamos extraer ideas de ahí, de Polistel, pues obviamente lo de la pandemia lo vamos a quitar a un costado, ¿no? Claro. Pero los factores, por ejemplo, de la crisis del 2008, pues si eres una empresa internacional, Mm. pues tienes que estar bastante al día Sí, del impacto que puede generar regulaciones en distintos países en los que operas. correcto. Entonces, obviamente, ha sido un golpe inesperado, ¿no? Pero a tal nivel de que una empresa de 70 años, familiar, como lo conversábamos hace un momento, Mm. pues fue algo que la fulminó, ¿no? Ese es un caso bonito de Polistel. Tenemos el otro que es de Tiendas París. Antes quizás de ir a tocar el segundo caso, Ujú. sí me gustaría hacer un hincapié bastante importante en lo que acabas de mencionar. Es trascendental, así yo tenga mi emprendimiento chiquito, hoy en día en el mundo tan globalizado en el que estamos, con el que las cosas llegan así de rápido un día para otro en nuestro país, estar muy actualizado del mercado internacional. Hoy en día yo no puedo pretender, porque ya el tiempo cambió muchísimo, la era en la que vivimos es muy distinta a como era hace 10 años, como era hace 20 años. Yo no me puedo dar el lujo, si soy un emprendedor pequeño, de no estar al tanto del mercado internacional, al menos de mi rubro. Claro. O sea, tengo que estar muy actualizado de qué es lo que viene, cuáles son las proyecciones que viene, cómo está el rubro allá, cómo están los precios, qué empresas grandes quizás están por ingresar al país. Entonces, o sea, tengo que estar al tanto de eso, porque si no, me va a agarrar de sorpresa y finalmente cuando ya no doy cuenta ya me revolcaron. Entonces, es trascendental, o sea, hoy en día por eso que la preparación del emprendedor es clave. Y hoy, más que nunca, una competencia tan rigurosa como la que se encuentra en el mercado el día de hoy,
el emprendedor, así sea pequeño, no se puede dar el lujo de decir, bueno, estoy acá con mi negocio, no me importa el resto. No, No. ya no podemos actuar así. Hoy en día con Temu, con tantas empresas que de manera muy rápida ya competencia casi cualquier producto, tengo que estar al tanto realmente de qué novedades hay, de qué tendencias hay y qué puedo hacer para aprovechar a mi favor y también para contrapesar un poco la fuerza con la que vienen los competidores. Entonces, eso sí es trascendental y sí es importante que todos los emprendedores que nos escuchan realmente lo interioricen y puedan tomar conciencia. Hoy en día la preparación es clave y la actualización es constante. No puede ser solamente opcional para las grandes empresas, para los grandes ejecutivos. No. Si tenga mi negocio pequeño, tengo que estar muy bien informado del mercado internacional de mi rubro, ¿correcto? Así es, Lucio, ¿no? Esa es la enseñanza principal que nos deja un casito de Polistel, incluso para el emprendedor de a pie, ¿no? O sea, Claro, mira en tu próximo distrito, ¿no? Si tienes un claro, pequeño negocio, claro. mira cómo se mueve el centro, mira cómo se mueve en distintas provincias, ¿no? Correcto. En tu cuadra, qué dice la gente, qué negocios ves. Eso es importante, ¿no? Bueno, ya otros factores con mayor peso que no podemos hacer mucho, ya son el gobierno, ¿no? Instituciones, fortuitas, ¿no? Como la Claro. pandemia, las crisis. Pero sería enfocarnos donde tenemos control, ¿cierto? Exacto. Enfocarnos donde podemos realmente tomar acciones preventivas, inclusive para garantizar que nuestro negocio pues no se vea afectado por eso, ¿no? Pero me parece buenísimo. Vamos al siguiente caso, Piero, cuéntanos. A ver, el otro tenemos Tiendas París. No sé si recuerdas. Tenía un logotipo un poco morado. Ya tienda por departamento. Ha sido del grupo Cencosud. Llegó en 2013, se fue el 2020, 7 años de operación acá en Perú. Y vino a hacerle la guerra, la competencia a Falabella y a Ripley, ¿no? La grande del sector retail. Las Aquí. grandes, las que te diría que tienen más del 50% de la cuota de mercado acá en Perú. Entonces uno pensaría, ok, si tengo un proyecto como Tiendas París, el cual voy a insertar en una nueva región, en un nuevo país, pues obviamente una estrategia para hacerle frente a estas barreras de entrada, a estos competidores que son Falabella, Ripley, pues tiene que ser fuerte, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó? 2013 ingresaron, no tenían las ventas esperadas. A diferencia de Falabella y de Ripley, no hicieron alianzas estratégicas con los grandes centros comerciales, ¿no? Como vemos que Falabella y Ripley, pues, por muchos años con el Mall Aventura. Claro, claro. El caso de Oeshle, que es una marca propia de Intercorp, pero que pues no podemos hablar de Real Plaza sin que no haya un Oeshle, ¿no? Claro. Entonces, Correcto. París no tenía un acuerdo. No tenía una estrategia, digamos, de competencia o de inserción con una alta competencia como lo son estos monstruos. Entonces pasaron los años y pues estamos hablando de una cuota de un 8% a comparación de 40% que tenía Ripley y Falabella. Digamos que era una hormiga, ¿no? A ver, ¿cuál es lo siguiente? Antes de pandemia, porque digamos que pandemia también fue lo que dilapidó a Tiendas París. El hecho de la estrategia e-commerce. Ya. Ahora vemos a Falabella muy fuerte y muy posicionado, pese a que le ha costado en un inicio, ¿no? Correcto. Con el tema del e-commerce, ahora ves colas en las tiendas, la gente recogiendo su pedido que hizo por Sí, internet. tal cual, tal cual. Entonces, digamos que antes de la pandemia ya se cocinaba el e-commerce como una estrategia que podía llegar más rápido a los usuarios, ¿no? Correcto. Dado el ejemplo que tenemos de AliExpress, Alibaba, Amazon, el mismo Amazon. es. Ahora es todo pide por internet y te llega a tu casa. Así es. Entonces, increíblemente, Lucio, Tiendas París no tuvo un acercamiento siquiera a lo que es el e-commerce. Entonces, ¿qué factores tienes en contra? Falta de una estrategia, un plan estratégico Correcto. de iniciar en un mercado nuevo, competidores fuertísimos y no tienes bien claras cuáles son tus armas, no estás en la tendencia, en este caso el e-commerce, Correcto. tenían unos locales gigantescos, ¿no? Más grandes incluso que los de Falabella y Ripley. Entonces, el costo del metro cuadrado, pues con el bajo nivel de ventas, pues era arriba, ¿no? Otro factor que le jugaba en contra. Ahora, dato curioso, Tiendas París no empezó en Lima. Siendo chilena, pues decidió empezar en Arequipa, otras provincias, y al final puso una tienda en Lima en el Jockey. Entonces muchos analistas dicen, ¿no? Ahí fue un punto, un factor de quiebre clave que no permitió que Tiendas París tuviera éxito. Primero debieron empezar en Lima, ¿no? Entonces, al final, pues, en temas de mercado, en temas empresariales, nadie es dueño de la verdad, ¿no? Es cierto. Entonces, de los errores uno aprende, pero
hay que hacer todo un análisis, ¿no? O sea, si a pequeños emprendedores Mm. les pasa eso, o uno se pregunta, pero ¿por qué no tuve éxito, no? Si tenía el capital, tuve una buena ubicación, negocios en avenidas, Lucio, Sí, que a los 2, 3 meses lamentablemente ya no están. ¿cierto? Entonces hay que hacer un análisis, como lo mencionabas, hay que abrir un poquito nuestro ángulo de visión, ver cómo se comporta la tendencia, el mercado, ¿no? Porque no importa en este mundo, en esta guerra empresarial, si es que eres un monstruo o si quieres alguien que recién empieza. Es cierto. Todos estamos en la misma cancha y al final si cometemos un error que está bajo nuestro control, pues puede ser fulminante, ¿no? Es cierto, y es más, y cabe remarcar que se entiende que obviamente los empresarios de esta compañía son gente súper experimentada en los negocios. Imagínate. O sea, ¿quién podría decir, oye, si ellos fracasan también o se equivocan? Le puede pasar a cualquier emprendedor de a pie. Entonces, ¿qué es trascendental sobre este punto? Como tú mismo lo has dicho, nada está claro o 100% escrito en los negocios. Hay mucha incertidumbre. Así ahora, inclusive el mayor plan, puede haber obviamente riesgos de que fracase tu idea y tu producto. Siempre. Es algo natural. Por eso que es trascendental que un emprendedor, alguien que tiene una pyme, tenga esa capacidad de resiliencia precisamente, porque naturalmente al lanzamiento de tu producto, de tu empresa, a la primera no le vas a atinar. O sea, te va a costar inclusive, pero por esa razón, considerando que tienes ese riesgo, y a diferencia obviamente de un emprendedor que tiene una pyme, de un gran empresario, el gran empresario por último se puede dar el lujo, entre comillas, de hacer una mala inversión y todo bien, bueno, ya ve por dónde lo recupera. Pero eso no puede ser normalmente el caso, o no es el caso normalmente de un emprendedor de una pyme de Latinoamérica. Normalmente el que invierte es casi todo lo que tiene. Es casi todos sus ahorros, es su capital, Pues, del cual depende, quizás es la única oportunidad que tiene en su vida. Entonces es importantísimo ser muy estratégico y por esa razón yo siempre recomiendo, cuando vamos a empezar, midan bien lo que están invirtiendo. No se desesperen, algo que a veces uno comete como emprendedor, es emociona, sí, va a funcionar. No, es más, dicen, bueno, pasó tal. Sí, yo he visto, sí, pero aquí la vecina sí le va bien. Tranquilo, por partes. Y algo que, por ejemplo, mucha gente se confunde. Tiene una idea y se la presenta a su amigo, a su familia. ¿Qué te parece? Oye, sí está bonito. Te dice, oye, sí, oye, qué buen producto, qué buen servicio, qué buena idea. vamos, vamos. Sí, pero eso es una cosa. Ahora pregúntale, ¿está dispuesto a comprarme? Esa es otra. Ya, ese es... No, cuídate, hijito. ¿Me dejo entender? Entonces, porque finalmente tú tienes que tener claro cuántas personas realmente están dispuestas a pagar por tu producto, por tu servicio. Y esa validación, la recomendación siempre es hacerla con una inversión baja, con una inversión mínima. No inviertas demasiado todavía hasta que no hayas validado realmente, no solamente en la idea, en el plan, sino en la realidad, que hay gente que está dispuesta, oye, le gusta tu producto, le gusta tu servicio, quieren pagar por lo que estás ofreciendo. Entonces, eso sí recomendamos muchísimo. Además de hacer el plan de negocios, el plan estratégico, empezar ya a poco. Empezar invirtiendo solamente lo necesario, lo exclusivamente necesario y buscar un retorno rápido. Caso contrario, como hablamos de la parte financiera, nos quedamos sin efectivo, nos quedamos sin flujo de caja y no tenemos a veces otra oportunidad, como quizás un gran empresario, de poder conseguir más presupuesto, más financiamiento, porque obviamente tienen la capacidad y un emprendedor de una pyme no se puede dar ese lujo. Claro. ¿Correcto? Todos los efectos que una mala planificación puede tener te puede matar el sueño, ¿no? Así es. Justamente lo que conversábamos hace un rato, no es necesario, nadie te obliga a poner un negocio. O sea, uno puede tener la emoción y todo. No seamos guiados por la emoción, por el sueño, ¿no? Al final, hablemos de costo de oportunidad, ¿no? Correcto. Si tú tienes un pequeño capital, ¿no? Algo que has ahorrado, que quieres esforzarte para poder montar tu negocio. Lo más básico de lo básico, costo de oportunidad. Correcto. Si tú ese dinero puedes meterlo al banco y el banco te da un porcentaje, por así decirlo, de 4%, si tú al tratar de poner tu negocio te da menos de ese porcentaje, entonces mejor mete tu dinero al banco. ¿De acuerdo? O sea, ese es el costo de oportunidad. ¿Para qué te vas a matar con un negocio? Entonces, no es obligatorio, pero ya implica, desde este ejemplo de costo de oportunidad, que tú puedas ver tu flujo de caja proyectado, ¿no? Y puedas decir, ok, esto me va a dar más que poner la plata por aquí, que ser, no sé, pues prestamista o usurero. Si te va a dar más, pues adelante, ¿no? Pero ya tú proyecta, no te vayas por el sueño. Tal cual. No, y es cierto, o sea, has comentado un concepto que es muy trascendental en los negocios,
que es el tema de costo de oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no solamente aplica a si emprendo o no emprendo, sino inclusive en tu mismo emprendimiento tienes que analizar muy bien el costo de oportunidad de cada decisión que vas a tomar. Correcto. Por ejemplo, hay gente que no los imagina, te puede costar $10,000 invertir en un nuevo local y quizás tú puedes tener un mayor retorno pagando una campaña en ads, por ejemplo, para tener más ventas. Entonces, tú tienes que evaluar, porque finalmente el costo de oportunidad es el dinero que estás dejando de percibir por invertir en algún camino que quizás no es el más eficiente ni efectivo. Entonces, es trascendental analizar muchísimo eso. Y otro ejemplo donde se aplica el tema del concepto de costo de oportunidad o ley de ventaja comparativa, como también decía el economista David Ricardo, está en analizar realmente o desapegarse muchísimo de yo lo hago todo para ahorrar. Eso es un mal concepto también. O sea, aquí lo que te dice precisamente, o te dicen los grandes economistas sobre esto, tú solamente como emprendedor o como profesional tienes que hacer aquellas actividades que valen o que, por las cuales te van a pagar por encima de tu precio hora hombre. Cualquier actividad que sea de menor valor, subcontrata o delega. Así es simple, porque no va a ser eficiente. Tú tienes que hacer solamente aquellas actividades por las cuales te van a pagar más del valor hora que tienes tú. El resto es algo muy sencillo. Imagínate, supongamos que yo como emprendedor, no lo sé, mi hora vale $100, por ejemplo, ¿no? Hay emprendedores que cometen el grave error que, entre comillas, por querer ahorrar costos, quieren hacer todo hasta, imagínate, si la jardinería me cuesta, no lo sé, $20, contrato al jardinero la hora. Y yo me enfoco más en las actividades que van a generar mayor valor por el precio que es. Ahí está el costo. Claro, eso es. Entonces, por eso que me pareció muchísimo que hayas comentado el tema de costo de oportunidad, porque es trascendental entenderlo para saber analizar muy bien qué decisión voy a tomar, qué camino voy a tomar. Y además, entender como emprendedor, oye, mira realmente dónde es ahorro y dónde no es ahorro. El que tú quieras hacer todo, normalmente a veces no es ahorro, cuando pase lo que estamos comentando ahorita. Entonces, eso es trascendental entender. ¿Cierto? Vamos creo que tienes un tercer caso más por ahí. Sí, para cerrar el tema de costo de oportunidad, recuerdo una vez leí una anécdota, ¿no? Relacionada a John D. Rockefeller, ¿no? Ya. Sobre el costo de oportunidad. Él tenía un mentor, ¿no? A quien seguía y que, si no me equivoco, le enseñaba, ¿no? Lo guía a dar sus primeros pasos empresariales. John D. Rockefeller empezó como vendedor de periódicos, pues. Claro. Entonces, una vez se le cayó un billete de $100, ¿no? Ajá. Y pues el hombre lo dejó caer. Ujú. Entonces, ahí es donde le cuestiona, ¿no? Oye, ¿por qué no recoges el billete, no? Son $100. Ujú. Y la respuesta fue, lo que pasa es que esos 10 segundos que yo me voy a voltear en recoger ese billete de $100, pues voy a perder muchísimo más. Porque eso implica un costo de oportunidad. Correcto. O sea, esos 10 segundos, él los está empleando en algo en su cerebro que hace que el valor de su negocio, de su empresa, de su tiempo sea mucho más elevado que esos $100. Exacto. Entonces, en algo tan simple, podemos entender un concepto Sí. tan fuerte, ¿no? Sí, y muy potente, o sea, muy potente. Uno tiene que pensar, como siempre digo, de manera estratégica, con proyección. No limitarnos al día a día, a lo que gano ahorita. O a lo que, no, tú tienes que pensar, oye, claro, lo que estás ganando ahorita, pero lo que puedes o podrías estar dejando de ganar por pensar de esa forma. Entonces, sí es trascendental y el ejemplo me parece buenísimo. Sí, gracioso además, ¿no? Sí. A ver, el otro caso que te traigo, Lucio, el caso de Uber Eats. ¿Ya? Llegada año 2018, se fue en el 2020. Una empresa con muchísima proyección en Estados Unidos. Claro. Sin miedo a equivocarme, una de las primeras empresas internacionales en llegar fuerte con el tema de delivery, ¿no? Correcto. Entonces, tenía ya dos fuertes acá en Latinoamérica. Ujú. Rappi y Globo. ¿Ya? Rappi colombiano y Globo uruguayo. ¿Ya? Yo me gustaría poner el ejemplo Estados Unidos versus Latinoamérica. ¿Ya? Al final, Uber Eats terminó saliendo del mercado peruano. A ver, ¿qué es lo que pasó? Tuvimos el tema, incluso se fue antes de que empiece la pandemia, ¿no? Claro. Tuvimos el tema gubernamental, ¿no? Ya. Que se lanzó un decreto, una ley,
que decía que las aplicaciones de delivery tenían que tener su propio personal para hacer los repartos. No podían hacer economía colaborativa, no podían usar terceros. Ujú. Además de otras regulaciones para el tema de la salubridad, ¿no? Que fuerte pegaron con Uber Eats, que inició en Lima, ¿no? En la capital. Ahí estaba un contraste con lo que conversábamos con respecto a país. Así es. Entonces, tenía dos monstruos latinoamericanos, Rappi Correcto, correcto. y Globo. Pero imagínate, lo que dinamitó, digamos, lo que decantó en la decisión final de Uber Eats de salir fue los costos operativos de operar en un país como Perú, en el cual las regulaciones no le permitían sacar el mejor provecho, tanto económico como de valor para entregar a los restaurantes que son sus aliados, pues, ¿no? Claro. Entonces ahí podríamos hablar de un factor netamente externo gubernamental, ¿no? Que podríamos decir que estaba fuera del alcance de sus manos. Pero hagamos en contraste, ¿no? Eh, una empresa norteamericana, ¿no? Ajá. Con un respaldo increíble, intentando ingresar a un mercado donde ya hay jugadores latinoamericanos, por eso decía que somos una raza especial acá en Latinoamérica. Correcto, correcto. Rappi, ahora te diría que ya agarró todo el mercado sudamericano. Sí, sí, sí. Muy fuerte. Globo empezó en el año 2009. Imagínate ya por esos años en Uruguay, ¿no? Como startup. Mm, Al final terminó absorbido por Pedidos Ya. mm. ¿A cuál? Entonces, Pedidos Ya, digamos que es quien adquirió Globo y que ahora es el otro monstruo. Está muy fuerte, pedidos ya, ¿eh? Entonces, diría que en el choque de Uber Eats con Rappi, ¿no? Mientras esos 2 años transcurrían estando los dos en el mercado, Ajá. pues lo que empezó a hacer Rappi es aplicar la exclusividad. Ok, yo soy Rappi, tú si eres restaurante exclusivo mío, pues solamente yo te atiendo y te doy estos beneficios. Claro. Entonces, son jugadas que no te podría decir que Uber Eats no tenía el presupuesto ni la capacidad, Claro. ¿no? Pero tal vez es algo que está en nosotros como latinoamericanos, ¿no? O sea, que somos muy ágiles y a veces la emoción nos gana. Como empresarios podemos ser como Rappi, como Globo, como Pedidos Ya. Mm. Pero al final y al cabo, pues lo que aplica en el mundo empresarial no tiene límites de país. Entonces, Exacto. así Exacto. seas gigante o pequeño, pues tienes que analizar tu entorno, ¿no? Países de Latinoamérica, pues suelen agarrar con mucho potencial, empresas, perdón, en Latinoamérica tienen gran facilidad, ¿no? Pero algo nos diferencia con Europa, con Norteamérica, ¿no? Es justamente lo que conversábamos, así que a analizar, ¿no? No nos quedemos simplemente con la emoción, analicemos un poquito más, hagamos una tarea. Es cierto. Y algo que creo que es trascendental sobre este caso es el tiempo. Normalmente, o sea, como dice, el tiempo vale oro, ¿cierto? O sea, a veces no se mide el valor que tiene el tiempo en los negocios, en los emprendimientos. Y para este caso, donde hay jugadores que están entrando quizás al mismo tiempo que tú y que quieren rápidamente tomar cuota de mercado, el tiempo es trascendental. O sea, es vital. Si tú te duermes y la competencia rápidamente ya hizo un acuerdo, te avivó, como se dice, y ya firmó los acuerdos de exclusividad, quizá para ganarse rápidamente, el otro ya se lo fuiste. O sea, el tiempo es importantísimo en negocios. Saber realmente que tiene un valor y sobre todo cuando estás en un mercado donde ya hay competidores fuertes, no te puedes dar el lujo de dormirte, ¿cierto? Claro que sí. Ya no hay tiempo para dejar más allá, más tarde. No, el tiempo es ahora y las herramientas cada vez están más cerca. Así es. Oye, de verdad que qué interesante el capítulo de hoy, Piero. Creo que hemos tocado muchísimos temas importantes de por qué los negocios en Latam, las pymes en Latam, suelen fracasar. Y creo que hay muy buenas recomendaciones que hemos tocado para que realmente los negocios aquí en Latinoamérica, la gente que nos está escuchando, pueda evitarlos. Y precisamente estrategias positivas que pueden aplicar para que sigan haciendo crecer su negocio. Claro que sí, Ilusión. Como se dice, de los errores se aprenden y las herramientas están al alcance. Así que no hay excusas, señores. Así es. Oye, qué gusto, Piero. Entonces, esto ha sido todo por nuestro capítulo del día de hoy. Nos vemos el próximo capítulo, que es la próxima semana. Ya saben, salimos una vez por semana y hablamos de negocios y de emprendimientos en Latam. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao.